Dale nomás, está todo en orden. Buenas tardes a todos desde Ciudad de México y a todos los que se conectan desde la Ciudad de México, desde diferentes partes de la República Mexicana, desde Chile, por supuesto. Bienvenidos a todos. Buenas noches por allá. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando el día de hoy en este webinar a cargo de la maestra Aurora Guerra. Yo soy la doctora Vanessa Naúl Serio, soy directora académica de ADIPA en México y soy actual presidenta electa del Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social, que es Escuela de Psicología y Psicoanálisis, quien colabora conjuntamente con ADIPA para realizar este seminario y el futuro curso de la maestra Aurora Guerra. Y bueno, pues me da mucho gusto que estén aquí conectados, interesados en este extraordinario tema de lealtades invisibles desde una mirada sistémica. Y voy a presentar brevemente algunos datos curriculares de la maestra Aurora Guerra Rojano para quienes no la conocen. Ella tiene diplomado en psicoterapia de pareja por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene maestría en psicoterapia psicoanalítica por el Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social, es candidata al doctorado en investigación psicoanalítica por el mismo instituto, tiene diplomado en supervisión escolar por la Universidad Iberoamericana y tiene también diplomado en psicología psicoanalítica del arte por la Asociación Mexicana para el Estudio del Psicoanálisis, Arte y Tanatología. Y también se dedica a la consulta privada con adolescentes, adultos y por supuesto también con familias. Aurora Guerra, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenida. Antes de cederte la palabra, le regreso el micrófono a Florencia, quien está de soporte de ADIPA, Academia Digital de Psicología y Aprendizaje, para que les dé algunas indicaciones. Gracias, Florencia. Muchas gracias, Vanessa, por esta tremenda presentación de Aurora. Les damos también la muy cordial bienvenida desde ADIPA. A todos, gracias por la participación. A Vanessa, gracias por estar, y Aurora también. Y comentarles que de parte de este seminario hay un cupo que se va a sortear para el curso que acaba de comentar Vanessa, llamado Introducción al Ejercicio Clínico de la Terapia Sistémica, que va a tener sesiones en vivo los días 26 y 27 de agosto, ¿ya? Los requisitos, primero, para poder ganarse el sorteo, son ser psicólogos o psicólogas tituladas, o de los últimos años de formación, o tener conocimientos previos. Y segundo, que el sorteo solamente lo voy a realizar con las personas que hayan estado en toda la sesión del webinar, ¿ya? Así que los insto y los motivo a que permanezcan hasta el final para que tengan la posibilidad de ganarse este cupo, ¿ya? Y finalmente los dejo muy invitados a que puedan revisar este y otros seminarios que están en la página web de ADIPA, www.adipa.cl/seminarios, y que puedan buscar también los podcasts en YouTube y en Spotify buscando Adipados, ¿ya? Y comentarles que finalmente, cuando esto vaya terminando, yo les voy a compartir un link donde van a poder hacer la certificación de este webinar, ¿ya? Pero va a ser al final, para que no me pregunten tanto durante la sesión y puedan estar concentrados en el curso. Y también, cuando haga el sorteo, voy a publicar un código QR que ustedes pueden escanear para acceder a la certificación también, ¿ya? Así que esto les va a llegar automáticamente a su correo electrónico y van a poder estar todos certificados. Así que les doy la más cordial bienvenida y sí, dígame. Después una pregunta, sabes que yo no, ¿Sí? no puedo mandar WhatsApp. ¿Ya? Estoy siempre en todas las sesiones, casi en todos los talleres, y no aparezco, o sea, aparece mi nombre, pero yo no puedo estar en la nube, no puedo estar presente. Ya. Ah, ¿no puede estar hasta el final? No aparezco yo, o sea, aparezco, pero no puedo yo ¿Inscrita? escribir no aparezco inscrita. Mira, te voy a hablar por interno, ¿ya? Para que lo podamos solucionar y vaya Ok, en curso el webinar, ¿ya? Así que, ok, sin más que agregar, Aurora, adelante, por favor. Muchas ya, ok. gracias, muchas gracias. Buenas tardes a todos, buenas noches por acá Buenas, ya. buenas. Y vamos pues quiero empezar pues agradeciendo a DIPA por la invitación a estar con ustedes este día hablando de este tema tan interesante. Y bueno, pues voy a empezar a compartir una presentación que preparé para ustedes. Y permítanme nada más.
poder entrar. Aquí la tenemos. Nada más que vamos a iniciarla. Bueno, pues para iniciar, déjenme ver, aquí está. ¿Sí ya estoy compartiendo? ¿Perdón? Ya. Sí, se está compartiendo. Sí, se puede ver. Ya está, muy bien. Ok, nada más déjenme ver que algo voy a dejar de compartir para poder entrar desde el principio con la presentación. Y bueno, nuevamente entro a compartirles. Ya estoy compartiendo, ¿verdad? Ya. Ajá. Bueno, por alguna razón, déjenme ver si desde aquí, creo que es desde aquí. Ya. Bueno, pues les quiero mostrar primero cuál va a ser, qué es lo que vamos a tocar, cuáles son, cómo va a estar más o menos un esquema de cómo voy a abordar este tema el día de hoy. Vamos a dar una breve introducción al tema. Vamos a ver el modelo conceptual, algunos de los conceptos, de los elementos, y luego vamos a ver cómo es que se dinamiza este tema de la lealtad, cómo es que es posible, se va armando, se va tejiendo, y vamos a ir entretejiendo también algunas de las aplicaciones clínicas con ejemplos. Entonces, pues bueno, quiero decirles que el enfoque de lealtades invisibles es un modelo mental. ¿Qué quiero decir con esto? Es un modelo para poder entender a las personas, sus comportamientos y sus conflictos, y también que nos va a permitir poder intervenir para ayudarles a tener un grado mayor de bienestar. ¿Por qué hablo de modelo mental? Bueno, la teoría sistémica es como un caleidoscopio. ¿Sí saben lo que es un caleidoscopio? Sí, es un tubo que tiene espejos y tiene cristales adentro de colores, y tú le vas dando vuelta y entonces se van haciendo diferentes configuraciones con los mismos cristales. No hay cristales nuevos, sino son los mismos. Lo vas girando y entonces vas teniendo diferentes configuraciones. Pues hagamos de cuenta que le acabamos de girar y aparece el modelo de lealtades invisibles. Y entonces, les decía, la teoría sistémica es así, aborda los conflictos con diferentes teorías sistémicas para abordar una misma situación. Y les decía, lealtades invisibles es uno de ellos. Y bueno, hoy presentaré porque en el curso que vamos a tener de introducción al ejercicio clínico de la terapia sistémica, vamos a abordar otros enfoques de esta misma teoría sistémica, ¿no? Durante el webinar voy a ir haciendo algunas pausas para contestar las preguntas que ustedes vayan dejando en el chat. Entonces, vamos a comenzar. Antes de empezar con el tema propiamente dicho, fíjense que yo traje 3 invitados. Estos 3 invitados fueron pacientes míos y con los cuales yo trabajé este enfoque. Por razones de privacidad, yo he cambiado sus nombres y algunas situaciones. Tengo el permiso de ellos para presentarlos, para traerlos de invitados aquí con ustedes, pero bueno, pues saben que por cuestiones de privacidad, algunas cosas deben cambiar. Les quiero presentar a Ray. Ray es ingeniero. Él deseaba ser pintor, para lo cual tenía un gran talento. Y a la hora de elegir carrera, pues finalmente decidió estudiar ingeniería, igual que su abuelo y su padre y sus hermanos, ¿no? Entonces, él llega a la consulta porque desde hace un tiempo, unas semanas, empezó a sentirse poco motivado para realizar su trabajo y estancado. Él desde hace algún tiempo también dejó de pintar
y se alejó del círculo de amigos que tenía de arte. Tenía literatos, tenía pintores, escultores, actores, y se empezó a alejar por el trabajo, por la cantidad de trabajo que tenía. Después tenemos a María. María es una chica que tiene 25 años y ella concursó para una beca en el extranjero, para un posgrado, la ganó, se fue a París y estando allá al mes tuvo que regresar porque presentó ataques de pánico frecuentes. Posteriormente les voy a presentar a Ela. Ela tiene 25 años también. Ella estudia el segundo semestre de la carrera de literatura en la Universidad Nacional Autónoma de México, con pobres resultados escolares. ¿Y por qué le pasa esto? Bueno, ella dice que cuando tiene que exponer sus trabajos, no puede hacerlo, se paraliza y entonces falta a la escuela, prefiere faltar. Entonces, por faltas y por no presentarse a presentar sus trabajos, pues estaba a punto de ser dada de baja de la universidad. Bueno, pues estos son nuestros invitados y bueno, pues uno como terapeuta se pregunta, bueno, ¿qué voy a trabajar? ¿Qué cuestiones puedo trabajar? En el caso de Ray, pues a lo mejor la depresión. En el caso de María, pues se me ocurría que el vencer su temor, el controlar sus ataques de pánico. Y en el caso de Ela, pues a lo mejor vencer su temor a hablar en público. Pero enfocado desde la terapia sistémica, desde las lealtades invisibles, pues encontré otra perspectiva, otros elementos con los cuales pude trabajar. Y ahí lo vamos a ir viendo al paso de la presentación. Bueno, les quiero decir que lealtades invisibles en el enfoque sistémico fue construido en sí por Iván Bossormeni-Nagy. Él fue un psicoanalista húngaro norteamericano que nació en 1920, murió en 2007, y él estuvo muy pegado, fue uno de los pioneros de la terapia familiar. Él formó parte del grupo Filadelfia. En este momento no voy a ahondar en el grupo ni quiénes fueron, pero de ellos sí voy a hablar cuando estemos en el curso. Bueno, lo que les quiero decir es que él fue un pionero de la terapia familiar y siendo psicoanalista comenzó a introducirse también al enfoque sistémico. La propuesta que él hace de lealtades invisibles está basada en la ética y en una óptica transgeneracional. Escribió un libro que tienen aquí en pantalla que se llama Lealtades Invisibles y bueno, él construye ahí una teoría, desarrolla una teoría familiar basada en la ética y en la óptica transgeneracional. Bueno, pues vamos a continuar. Dada su formación psicoanalítica, y la influencia que traía ya de la sistémica, de la terapia familiar, él pues comenzó a instituir esta teoría de las lealtades invisibles y para esto vamos a ver, bueno, ¿cuál es la definición de lealtad desde este enfoque? Bueno, nos vamos a ir a su raíz, al principio, que se deriva de una palabra francesa, loi, que significa ley. Y entonces en la ley pues hay leyes y hay que seguir las leyes para poder establecer un orden y para poder tener un buen funcionamiento, que el sistema funcione adecuadamente. Porque si no lo hace, si no sigue la ley, pues entonces el sistema podría desaparecer. Pero en terapia familiar, en este enfoque de lealtades invisibles, no solamente se va a referir a la ley
como tal, sino a estas leyes que el perdón. Perdón. No sé si pudieran cerrar ese micrófono, por favor. Eso fue lo más torpe que he oído toda mi vida. Se ve que no oyó a Jorge. Tenemos un micrófono abierto. Ok. Estás mandando la dirección equivocada. Veo por ahí una A, ya cerraron el micrófono. Gracias, gracias. Bueno, entonces les decía que este concepto se refiere a estas normas y leyes que el propio sistema familiar instituye. Todos los sistemas tienen leyes para funcionar porque si no, no funcionarían, se desintegrarían. Entonces, dado que el propio sistema familiar y cualquier sistema va a nombrar y va a establecer sus leyes implícitamente o explícitamente. ¿Las va a explicar o no? Pero hay leyes de funcionamiento. Y a estas leyes son las que se refiere Iván Vossormeni Laje. Y bueno, pues él, dada su formación psicoanalítica, les decía, y la influencia que trae de la terapia familiar, hizo un modelo integrador. Incluye aspectos sistémicos del psicoanálisis, aspectos de un enfoque contextual, porque dice, el individuo no se desarrolla solo, está siempre en un contexto que lo rodea, un contexto social, un contexto familiar, y también abreva de la teoría de los sistemas, que dicen que los sistemas son más que la suma de sus partes, son un todo integrado que su funcionamiento va a depender de las relaciones que se establezcan entre ellos. Entonces, todo esto lo toma Iván Vossormeni Laje y entonces genera su teoría cuyo aporte principal, el aporte principal que él tiene es que los trastornos de los individuos y las familias son la manifestación y consecuencia de un desequilibrio. Y el objetivo, entonces, va a ser que este equilibrio se encuentre nuevamente. ¿Sí? Y en un equilibrio ¿entre qué? Entre el dar y tomar. Entre lo que se da y lo que se toma, lo que se recibe también. Y entonces, él menciona que hay méritos y deudas. Ahorita vamos a ahondar un poquito en los conceptos. Entonces, este equilibrio es entre los méritos y las deudas. La lealtad va a ser una fuerza motivacional que va a determinar muchas de las conductas del grupo. Si se desequilibra el sistema de lealtad, pues entonces vamos a tener problemas. Por eso habrá que buscar un equilibrio. Para esto, nos dice que las bases de la lealtad se encuentran escritas en un libro mayor de justicia. Como si es una metáfora. En el libro mayor de justicia es como un libro de cuentas, donde se determina la equidad, el equilibrio de los hechos que está evidenciando el sistema y se va a relacionar con la reciprocidad. Es una dinámica que se establece, que haya reciprocidad y quiere decir que haya mutuos beneficios y gratificación en las relaciones, en las transacciones que se van estableciendo en el grupo familiar, pero esto aplica para cualquier otro grupo. Entonces, en este libro, dice Vossormeni, todos tenemos una foja. Este libro, hagan de cuenta que es un libro familiar, que va a estar por generaciones, y ahí van a estar las fojas de cada uno, de este equilibrio, de este balance escrito de cada uno. O sea, hay cuentas familiares y hay cuentas individuales que son parte de la cuenta familiar. Y entonces, lo que vamos a ver que en este libro está inscrita nuestra deuda, pero también los méritos. Cuando hablemos de la dinámica de la lealtad,
les voy a explicar un poquito más. Lo que quiero que quede claro ahora es que hay un libro de cuentas, el libro mayor de justicia, donde la equidad cobra un sentido importante y la reciprocidad es lo que dinamiza este libro de cuentas. Y hay una parte que son los méritos, que ahorita voy a explicar qué son, y otra que son las deudas. Y tiene que encontrarse un equilibrio. Vámonos con el mérito. ¿Qué es el mérito? Es un crédito espiritual o un excedente moral, por así decirlo, que se ha acumulado. Son como puntos a favor, ¿no? Vamos juntando puntos. Y entonces, que supuestamente estos puntos se han ganado mediante la conducta o actos rectos y que va a asegurar beneficios futuros. Por ejemplo, el ser confiable, el ser honorable, responsable, son méritos probados. Entonces ahí van a estar inscritos en este libro. Otras cosas que van a estar escritas en este libro son las deudas. Estas deudas, Bosormeni dice que cada persona ya viene al mundo con una deuda familiar que jamás va a lograr devolver a aquellos que se la concedieron. ¿Cuál es esta deuda? La vida misma. Es una deuda que además, ¿por qué? Pues porque nuestros padres nos dan la vida, pero además propician que sigamos viviendo. ¿A través de qué? De los cuidados, del tiempo, de la presencia, de todo esto que hacen. Y entonces dice, bueno, pues esta es la deuda que tú traes, pero tú no le vas a poder dar la vida a tus padres. Tal vez los puedas cuidar en algún momento. Pero ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy a pagar esa deuda entonces? ¿Me voy a quedar con una deuda que no puedo pagar? No, claro que no. Dice, la manera sana de saldar esta deuda con justa equidad, es lo que nos dice Bosormeni, va a ser envolcar lo que recibimos de nuestros padres, de nuestros antepasados, en la siguiente generación, en las generaciones venideras. No tiene que ser necesariamente con los hijos, habrá quien no tenga hijos, pero esto que nosotros traemos, que forma parte de nuestro capital humano, lo vamos a volcar sobre los que tenemos cerca, sobre la sociedad, en fin, vamos a poder pagar la deuda. Y bueno, otro elemento importante es el mito. El mito es un elemento que tiene un papel fundamental también en las lealtades invisibles. Inicialmente, bueno, el mito familiar se define como esta serie de creencias que se comparten, están bien integradas, forman sistemas bien integrados, que comparten todos los miembros de la familia. Y el producto final es determinar estas relaciones de cada uno de los miembros de la familia con los demás. Por ejemplo, está el mito del héroe, ¿no? Está el mito del ser perfectos. O sea, es un mito bien integrado. Yo conocí una familia cuyo mito era la unidad nos hace fuertes, pero no era la unidad. Era un grupo muy cerrado y no permitían la entrada de nadie. Decía, es que si viene alguien de afuera nos va a debilitar. Y entonces al trabajar con esta familia, pues fuimos viendo que al contrario, su fuerza les permitía tener la entrada de otros y los fortalecía. Pero fue todo un trabajo, ¿no? Y este era un mito. Decir, nosotros somos fuertes porque no dejamos entrar a nadie. Y todos asumían, generaciones. Cuando ellos, es más, se casaban entre primos. Ya más adelante, la cosa fue cambiando y entonces lo que hacían era como adoptar a la familia primero, de quien se iban, y después lo dejaban entrar. Era mucho complicado. Pero bueno, hay muchos mitos familiares, muchos mitos que pueden tener su origen en legados, en aspectos, pues sí, herencias familiares, grupales, creencias, en valores, en historias, en principios, ¿no? En aspectos positivos,
¿no? Que le dan identidad a los miembros de la familia y le brindan pautas de conducta y de funcionamiento. Yo conozco también una familia en donde el abuelo fue un hombre que tuvo muchos logros porque sabía congregar a la gente, convocar y congregar a la gente. Y así hizo una empresa y demás. Y su hijo y sus hijos hicieron lo mismo. Entonces ellos decían que ellos eran de juntar. Decían, nosotros somos de juntar. Y ese era su mito, ¿no? Somos gente que junta. Y sí es gente que junta. Decía, es que nosotros somos gente que además atraemos gente. Y sí era así. Y eso era bueno. Y todos los miembros de la familia aprendían con un sentido humano además. Y pues así fue creciendo su empresa y todos se ayudaban unos a otros. Y esto es un mito que ayudó mucho a la familia a crecer y a entender lo que es la reciprocidad, y a entender ciertos valores, ¿no? Como la solidaridad, todo esto, pero pues fue una herencia, un legado, un mito familiar. Pero también pueden tener aspectos negativos. En ocasiones, los mitos prescriben comportamientos muy rígidos o exigentes. Yo no sé si todo el mundo aquí o en México nada más, hubo una película que se llamó El Castillo de la Pureza, y que se trató de una familia que el papá era el único que salía a la calle y la mamá y los dos hijos estaban siempre encerrados. Él les traía todo, no podían salir a nada, no convivían con nadie, porque el papá decía pues que podían, como si estuviesen en riesgo. En realidad él los tenía controlados de esa manera. Pues son familias muy cerradas, no permiten la entrada de nadie, y entonces a veces estos mitos negativos pueden hacer que surgen de comportamientos muy rígidos y muy exigentes, pero además detienen el crecimiento o lo tergiversan. Y ocasionan pues problemas importantes, ¿no? Ahora vamos a ver la dinámica de la lealtad. Ya vimos algunos elementos que se juegan en la lealtad. Ahora vamos a ver cómo es el juego de la lealtad. Primero, se va a basar en la motivación profunda de pertenecer. Esto es, todas las personas pues tenemos un sentido gregario, ya por especie, ¿no? Entonces, a todos nos gusta pertenecer porque también nos da identidad. Nos dice de dónde somos, quiénes somos, de quién somos, ¿no? Y entonces se basa en esta profunda motivación natural de creer. Y esta profunda motivación tiene componentes individuales y componentes colectivos, pero también tiene componentes transgeneracionales. Por ejemplo, en el caso de Ray, ser ingeniero, pues es también como esta motivación profunda de pertenecer. Les quiero decir que su familia nunca le prohibió estudiar arte o pintura, pero lo que se decía en la familia, pues eran mensajes muy claros, ¿no? No, mira, que es artista, sí, para que acabe de pobre o queriendo que lo mantengan los demás, ¿no? Era una de las cosas que él recuerda, que escuchaba en su familia de niño, antes de que supieran que él iba a ser que él le gustaba la pintura. Bueno, pues él se creó internamente, fue creando esta creencia de que no era bien visto en su familia ser artista, mucho menos pintor, y que además sería una traición, porque por otro lado había toda una historia de cómo el bisabuelo, había llegado no fue ingeniero, pero sí había llegado a formar una compañía constructora y investigadora de suelos, y después el hijo, el que era el abuelo, estudió ingeniería y la empresa fue creciendo y fueron prosperando las familias de ellos, y luego el papá de Ray fue ingeniero y los hermanos también, y decían, es que ya tienen la mesa puesta, ¿no? Ya aquí no tienen más que seguir el camino que está trazado, porque nosotros somos una familia de ingenieros. Entonces, pues vamos viendo cómo en esta motivación profunda de pertenecer, Ray decía, todos ingenieros y yo pintor.
¿Cómo? ¿De dónde voy a hacer entonces, no? Es algo personal, fue algo personal que él construyó, pero claro que estaba apuntalado por el contexto, por todo el contexto, ¿no? Y por los mensajes que había recibido desde siempre, desde siempre. Y bueno, pues entonces aceptamos nosotros ciertas condiciones, vamos a aceptar ciertas condiciones por miedo a perder el amor o la atención de nuestros familiares, y esto corresponde a un miedo evolutivo, natural. Nadie quiere ser repudiado de su núcleo, nadie. Entonces, es por eso que se gestan compromisos. Estos compromisos, los orígenes de los compromisos de lealtad van a surgir de la interiorización de algo que se le debe a alguien, a un progenitor o a alguien. Es algo ya internalizado. Y por lo tanto, Bustamante, recuerden que era psicoanalista también. Entonces él tomó esto del psicoanálisis y dijo, bueno, es algo que está ya interno y es a veces sin darnos cuenta, inconsciente. Por eso de ahí vienen las lealtades invisibles, porque lo inconsciente es invisible para los ojos de la mayoría, a menos de que se trabajen, ¿no? Y a veces no todo se puede hacer consciente. Entonces, van a surgir de esta deuda que se le debe a algo, ya sea al padre o a la representación paterna, un tío, un abuelo, un primo, a alguien, a un jefe, inclusive, ¿no? Y que nos dan mandatos, legados, ponen expectativas también, valores. Y bueno, pues ahí empieza el origen del compromiso de lealtad. Haz esto porque yo tengo mucha confianza en ti, ¿no? Y entonces esto te hace eco internamente, adquieres un compromiso de lealtad. Ahí estás. Y aquí es donde entra en acción la deuda. Estas deudas que se van a circunscribir a determinadas áreas de función, por lo general van a estar conectadas con la crianza o la educación, o sea, en etapas muy tempranas de nuestra vida. Pues bueno, se establecen compromisos como a medida que el ambiente paterno gana confiabilidad, o sea, mérito, es confiable, sé que vas a estar ahí, sé que me cuidas, sé que me proteges, yo recurro a mi papá porque siempre voy a estar ahí. A los ojos del niño, ¿no? Gana en confiabilidad por todos los cuidados y la disponibilidad. Entonces el hijo, tú me cuidaste, yo adquiero un compromiso contigo y una deuda contigo, porque pues por todo lo que le han brindado, ¿no? Debido al valor de las intenciones, a las acciones, y se generan estos compromisos de pagar la deuda, pero con justicia y con equidad, que son otros dos elementos que nos señala Bustamante. Con justicia y equidad. Esta deuda se va a pagar con la siguiente generación y también se puede pagar en esta generación con personas que reciban estos valores, que reciban estas, el producto de los méritos que tenemos, ¿no? Entonces, cuando más digno de confianza se vuelve el medio con nosotros, cuando más seguridad hemos tenido, más le debemos. Es lo que dice Bustamante. Cuanto menos hayamos podido retribuir los beneficios recibidos, mayor va a ser la deuda acumulada y generalmente se va a pagar en la siguiente generación. La justicia, vamos a hablar ahora de la justicia. Esta justicia está entendida como el balance entre dar y tomar, entre dar y recibir. Y este es un elemento fundamental, porque la lealtad se basa también en la justicia. La deuda, así como los méritos que están registrados en este libro mayor de justicia que ya vimos, va haciendo un balance. Va haciendo un balance y va viendo cuáles son las obligaciones éticas de la lealtad. En este balance, a ver, ya está más desbalanceado aquí, pues vamos a ponerle para que aquí, pero éticamente. Y está vinculada
al despertar del sentido del deber y la justicia en los miembros comprometidos con esa lealtad. Y fíjense cómo esto, si nosotros nos podemos a pensar de dónde viene esto, pues viene de la psicología profunda que ya traía Bosorneninaggi. Habla de un super, no habla aquí del super yo, pero son cuestiones del super yo, ¿no? Entonces vean cómo va integrando la teoría y la va poniendo al servicio de este enfoque sistémico, ¿no? Muchas veces se piensa que el enfoque sistémico es solo el aquí, el ahora y como en la superficie. No, muchos de los autores lo van a ver en el curso, si ustedes ya se anotaron, cómo vienen de la psicología profunda. Entonces, bueno, pues la deuda y los méritos que se registran en el Libro Mayor de Justicia, se hace un balance y entonces, con esta obligación ética y con este despertar del sentido del deber y de la justicia, los miembros se comprometen con esa lealtad que también hace cohesión. Les decía, nosotros aceptamos ciertas cosas por el miedo de perder el amor de los otros, la aprobación. Y bueno, pues cuando tenemos, miren, aquí están cómo los méritos se registran y como cada uno, aquí hay este que ven ahí es mi foja, pero no, la puse borrosa para que no vean mi deuda. Bueno, pues entonces vamos a ver que el equilibrio, ¿no?, de este sistema de lealtad muchas veces está basado en la culpa. O sea, cuando hay una cierta incapacidad de cumplir con las obligaciones, esto genera sentimientos de culpa, ¿no? En una personalidad sana, pues pasa eso, genera sentimientos de culpa. La culpa es una fuerza secundaria de regulación del sistema, de este equilibrio, y entonces, ¿qué va a pasar? Pues si esta culpa nos va a obligar a cumplir, ¿no? El equilibrio del sistema va a depender de un insumo regulador de culpas. No es que voy a hacer esto. Les voy a platicar. Fíjense que estoy viendo una pareja que están separados, ¿no? Hubo una infidelidad por ahí con una hija que nació y todo, pero el señor todos los días se contacta con su familia, la primera familia, y los lleva a pasear, y el fin de semana, y qué necesitan, y cómo le hacemos, y te llevo al doctor. O sea, está como muy pegado, y a veces cuando iba a ser el cumpleaños de la niña, de la bebé, bueno, pues se los llevó no sé a dónde, a Orlando, o sea, del tamaño de la culpa, ¿no? Entonces, pues no era realmente generosidad, era realmente una culpa que además después pues se queja mucho, ¿no? De que tiene muchos gastos, de que no sé cuánta cosa, y entonces este insumo regulador de culpas es muy penoso para la persona, para el sistema que esté regulado por la culpa. Y entonces, ¿qué pasa? Pues no, por mucho tiempo no se puede mantener un sistema regulado solamente por la culpa. Bueno, entonces lo que les quiero decir es que la contabilización de méritos también presenta un principio autorregulador, no solamente la culpa. Los débitos crecientes, todo lo que se debe creciente de injusticia y de culpa acumulados, tienden a eliminar los méritos. Yo tengo méritos, pero estos méritos se pueden ver como devaluados por las injusticias y por la culpa. Les voy a poner otro ejemplo. Yo tengo tuve otra pareja donde el padre había sido un buen proveedor, había sido un buen esposo, un buen padre, cumplía con las obligaciones, ¿no?, sociales y más, cariñoso, cercano, y de pronto un día, pues se consigue un amante y deja a la familia.
Esto, a los ojos de los hijos y de la esposa, le restó todos los méritos, la desilusión, el desencanto, el sentir que no lo conocían, que no era la persona que les había enseñado tantas cosas, borró casi todos los méritos de este hombre, que durante muchos años se mantuvo, pero la manera de hacer las cosas le restó todos los méritos. ¿Por qué? Porque fue algo sorpresivo, porque no dijo esto está pasando, y entonces fue desleal con su grupo. Bueno, pues los miembros del grupo se pueden comportar de manera leal, ya lo vimos, por una coerción externa, porque la sociedad los empuja, porque es mal visto, por lo que sea, pero también internamente, por los mandatos que yo traigo internalizados. Y entonces, ahí, pues esto me va a llevar a ser leal. Les quiero decir que este caso que les acabo de platicar, el último caso, en esa familia, desde el bisabuelo, había habido situaciones de infidelidad. Y se vinieron repitiendo generación tras generación tras generación. Entonces, pues había ya algo interno que los llevaba a esto. Y finalmente, los hombres de esa familia estaban devaluados por su familia, por desleales. Después trataban de reparar y lograron reparar algunas cosas viendo que había habido cosas buenas también. Pero la deslealtad es algo que pocas veces se perdona si no se trabaja, Entonces, les decía, ya sea por coerción externa o por cohesión interna, que es la más fuerte, se puede ser leal. Y entonces, ¿por qué? Porque hay un interés consciente e inconsciente también de pertenecer al grupo, de seguir formando parte del grupo, llevado también por sentimientos de obligación inconscientes, difíciles de reconocer. ¿Sí? Entonces, hay compromisos de lealtad. Fíjense, si en la generación es difícil, ahora imagínense con esto que les voy a platicar. Hay compromisos de lealtad que son verticales, debidos a una generación anterior o posterior. La siguiente generación va a tener estos compromisos de lealtad establecidos y a lo mejor vienen de una culpa, no de un mérito. Se tendría que ver, esto es lo que se trabaja. Y entonces, los compromisos verticales son transgeneracionales. También son generacionales cuando vienen, en la sociedad, en los grupos, hay jerarquías. Y en estas jerarquías, pues, por ejemplo, en la familia, la jerarquía mayor la tienen los padres. Son la autoridad, están organizando todo. Y luego vienen los hijos. Cada quien tiene su lugar. Entonces, puede haber compromisos de lealtad verticales de padres a hijos o de hijos a padres. Pero imagínense qué pasa cuando hay uno de los miembros, uno de los hijos, está haciendo una función de padre. Cuando la jerarquía no se respetó. O un padre está en la jerarquía del hijo. Se tergiversan todos estos compromisos de lealtad. Estos compromisos verticales, de una jerarquía a otra o de una generación a otra. Pero hay también horizontales. La hermandad, por ejemplo. Hay compromisos de hermandad. Ser leal con nuestro hermano, nuestros hermanos. Y entonces, los hermanos mayores, por ejemplo, que les dicen, ¿no? Son ejemplo de sus hermanos. ¡Qué carga tan grande! Y además los deben cuidar y proteger. Les voy a contar rápidamente otro caso donde mi paciente, la persona que fue a consultarme, venía con una fuerte depresión y entre todo lo que fuimos viendo, su familia y demás, su padre eran 3 hermanos y uno de ellos, uno de los hermanos de él era el favorito del padre.
claramente. Todo era para él, todo le era perdonado, todo. Cuando el padre se enferma y está a punto de morir, le dice a este hijo que había sido como el relegado, el rechazado, el menos valorado, entonces le dice, te encargo a tu hermano. Bueno, pues les he de decir que estaba primero el hermano que todo lo demás, de cuidarlo, de protegerlo, de darlo, de proveerlo. El hermano trabajaba con él en la empresa. Pues bueno, era una cosa, las dos familias de ambos estaban muy dolidas porque ellos eran como una unidad. Fue un mandato familiar. Pero este hombre obviamente estaba cansado. Veía que su libro de cuentas decía, qué injusticia, pero no era consciente de esto. Y apenas se le hacía ver que había una injusticia ahí, que el hermano pues ya era bastante grande y podía trabajar mejor y hacer pues cuando menos trabajar bien en la empresa, no nada más ir a cobrar, pues era casi motivo de dejar la terapia, ¿no? Hasta que se fue trabajando poco a poco, desentrañando, y él reconoce que le era muy pesado ya cargar con todo eso y que le parecía muy injusto porque él había fundado esa empresa y las otras que tenían, porque él había hecho todo el patrimonio de la empresa, y el hermano, pues cada vez que hacía un negocio se echaba a perder y perdían dinero. Pero le costó mucho trabajo reconocerlo, porque no era que fuera un mal hermano, sino que no sabía hacer negocios y que él mismo pues lo estaba protegiendo. Bueno, pues esto es otro caso de lealtades pues mal entendidas también, ¿no? Y después, pues, bueno, vamos a ver que también estas lealtades, como pueden ser buenas lealtades que les digo ayudan a crecer, a florecer, a enriquecer la personalidad, en sistemas muy cerrados, muy rígidos, ¿qué va a pasar? Se van a complicar el establecimiento de nuevas relaciones, en especial las que se dan a través del matrimonio y el nacimiento de los hijos. ¿Por qué? Porque se va a plantear la necesidad de forjar nuevos compromisos de lealtad, lo que pasaba con este paciente. Tenía que hacer familia, su esposa, sus hijos. Le costaba mucho trabajo hacer eso porque primero su hermano, ¿no? Entonces, pues cuando van a forjar nuevos lazos de lealtad, el sistema rígido no permite la entrada. Y entonces vemos los problemas que en otros planetas, en este no sucede, ¿verdad? Que la suegra dice, ay, primero conociste madre, ¿no? Y luego esposa. Eso no sucede aquí, ¿verdad? Nunca. En otros planetas sí pasa, ¿eh? En otros planetas sí llega a pasar. Entonces, pues vamos a ver que a veces se meten en estas dinámicas de preguntar, ¿a quién prefieres? ¿A él o a mí? Casi, ¿con quién te vas? Y luego es un jueguito que le hacen a los niños, ¿a quién quieres más? ¿A tu mamá o a tu papá? Ups, ¿no? Ya tengo que tomar partido hasta dentro de mi grupo de pertenencia. Bueno, a medida que se van desarrollando las fases de la evolución de la familia nuclear, van a venir nuevas exigencias de adaptación. Y esto lo vamos a ver en el curso introductorio al ejercicio clínico de la terapia sistémica, estas tensiones que afectan a la familia. Ojalá y me acompañen por allá en esto. Bueno, pues entonces les decía que esta tensión requiere esfuerzos de adaptación que en un sistema más abierto y más flexible, pues le va a llevar a definir un nuevo equilibrio entre expectativas antiguas, pero que todavía están en pie, pero con las nuevas. Por ejemplo, Luz es otra paciente, tiene problemas porque su familia de origen, sus papás, su mamá sobre todo, le reclamó, se enojó mucho porque acompañó a su suegra al doctor. Les quiero decir que la suegra solo tiene un hijo, que es el esposo de ella. Y el esposo de ella trabaja en una plataforma petrolera y no estaba. Entonces ella le dijo, pues yo la puedo llevar al doctor, suegra, yo la acompaño. Cuando la mamá se entera, le dice, es que yo quería que fueras conmigo a la compra, al supermercado. Y le dice, mamá, acompaño a mi suegra y luego, no, es que yo quería ir a esa hora.
¿no? La pone a elegir. Y entonces, ¿qué pasa? El sistema familiar de Luz es muy rígido. La misma madre sufrió con la suegra lo mismo. Para poder entrar al sistema familiar, pues bueno, también toman este mito como el mito de que estando juntos somos la fuerza. Entonces, la mamá de Luz ve como traición que haya llevado a la suegra, porque es como, ¿cómo es posible que la trates como si fuera de la familia? Y esto hace que Luz se conflictúe mucho, se siente entre la espada y la pared, ¿no? Pues claro que también es de la familia política, pero es la familia. Entonces, bueno, vamos a ver que los compromisos de lealtad son como fibras, como tejidos invisibles, pero muy, muy resistentes, que van a mantener unidos a todos los elementos del sistema, a fragmentos complejos de conducta relacional. Todo grupo social se va a basar en una red de principios éticos o de lo contrario van a enfrentar la desintegración. En todos tiene que haber una lealtad, solamente que hay lealtades que son tan estrictas, en sistemas tan rígidos, tan estrictos, que se vuelven un estorbo para el crecimiento de las familias. Entonces les decía que la lealtad también se alimenta de mitos, debido a que el significado que aportan para el mantenimiento del sistema del individuo, de la unión, es vital, es vital. Un mito, por ejemplo, en una familia, el marido debe llevar a la esposa en auto a donde ella quiere y necesite ir, ¿no? A menudo en detrimento de las actividades de él, a las actividades comerciales del marido, porque ella no sabe manejar. Dice, pues no, la verdad es que yo soy muy torpe y para la mecánica, no. Y entonces tampoco ha querido aprender a conducir. Y aunque esta pauta se ha mantenido desde que se casaron, hace 15 años, entonces, pues el marido apoya este juicio. Sí, es que no, ella se ataranta mucho, no, yo mejor la llevo, ¿no? Y ahí se van manteniendo. En términos de relación, los mitos familiares tienen un valor económico muy preciso. ¿Por qué? Porque son verdaderos programas de acción que van a ahorrar cualquier reflexión o pensamiento o elaboración posterior. Esto así es. Es el fuerte, es el flojo, es el derrochador. Esto sintetiza y ya está un sistema compacto de creencias, ya no hay que explicar más ni pensar más. Y esto es muy nocivo para el sistema familiar. ¿Sí? Entonces, bueno, pues vamos a ver ahora que estos mitos, ¿no? La persona o la familia toma como propio el mito, lo ajusta a sus características personales y lo integra como parte de sus creencias, ¿no? Forma parte del fenómeno de las lealtades invisibles. Por ejemplo, somos una familia de ingenieros, en el caso de Rey, ¿no? Tanto los individuos como las parejas y las familias seleccionan y van a adoptar de forma activa como suyos los diferentes mitos. Y lo que todos ellos implican adquiriéndolo como parte de su identidad familiar, ¿no? Por ejemplo, somos los Donoso o somos los González. Los González somos líderes. Los Donoso somos productivos, generosos. O sea, ya hay todo un sistema detrás, un mito que va detrás. Y entonces, a partir de este mito, el alcance de las obligaciones de cada individuo y la forma de cumplirlas ya están codeterminados por este mito, por el complejo emocional de cada miembro en particular y por la posición que van a jugar en él, incluidos también sus méritos en el sistema grupal. Por ejemplo, eres el hijo mayor, debe ser el ejemplo de tus hermanos, ¿no?
Entonces, bueno, vamos a ver que la internalización de las expectativas y los mandamientos familiares, ¿qué van a hacer? Pues van a proporcionar fuerzas psicológicas estructurales que van a propiciar que se relacionen entre sí con auténtica relación objetal, relación de pertenencia, quiero decir. Somos familia. Con confianza, con confiabilidad, con responsabilidad, con el compromiso, con la fe, con la devoción, ¿no? Entonces, aquí tengo, dice, cuando tomo mis ancestros en mi corazón, tomo fuerza para llevar a cabo mis proyectos de vida. O sea, yo traigo una herencia que me va a dar fuerza y que está bien. Pero cuando esta fuerza es tú no puedes, tú no haces, tú eres, entonces ahí es donde va a haber disfuncionalidad, va a haber un desequilibrio entre los méritos y las deudas. Entonces, bueno, vamos a ver que los mandatos familiares pueden ejercer cohesión, una coerción sobre el sujeto, de la misma manera que la coacción externa. O sea, lo que hemos internalizado va a ser de la misma manera la fuerza de presión que lo externo. Entonces, la jerarquía de expectativas del grupo va a ser un código no escrito, pero que va a regular. El caso de Ray, por ejemplo. No le dijeron que querían que fuera ingeniero, pero estaba como ya escrito, ¿no? O sea, ¿qué somos otra cosa? Me comentaba una colega hace tiempo que su hijita tenía como 5 o 6 años, otra amiguita, su mamá le preguntó, ¿y tú qué quieres? Estaban con una amiguita y le dijo, yo voy a hacer no sé qué, y le dijo la mamá, ¿y tú qué vas a hacer cuando crezcas? Le dijo, ¿qué no somos psicólogos? ¿No? Tenía 5 o 6 años, ya para ella era, ya, default ser psicólogos. Bueno, vamos a ver si tenemos por aquí preguntitas en el chat. Dice, vamos a hacer dice, buenas tardes, no me ha llegado. ¿Qué más me pasa lo mismo? Bueno, esto es, yo no pude ingresar al curso anterior. Y para terapeutas, buenas tardes, buenas tardes. ¿Y sembrará la presentación? Sí, voy a enviar la presentación. Quiero meterle algunas cosas que no puse, pero para que ustedes cuando tengan la presentación pues puedan tener algunos conceptos y más, nada más tengan un poco de paciencia para poderlo hacer, para que tengan la presentación no tal cual. Yo regularmente no uso muchas letras, palabras en las presentaciones, pero como sé que se las vamos a dar, pues ahora quise ponerle un poquito más de lo que estoy tratando, ¿no? Bien, después dice, ¿será pagar la deuda mediante la continuación con el patrón familiar? En el caso del cuidado, por ejemplo, te cuidaron, tú cuidas a tus hijos, tal vez no de la misma manera. O bien, otra deuda puede ser que una deuda de lealtad, un compromiso de lealtad. Puede ser que entre hermanos no se abusan, o sea, no se sacan ventaja, ¿no? Y entonces dices, pues no es mi hermano, ¿cómo va a sacar ventaja de ahí? En general, pues no se saca ventaja, ¿no? Pero pudiera ser no sacar ventaja de los hermanos, de la familia. ¿Cómo crees? Somos familia. Ese tipo de cosas, hay patrones que sí se continúan a veces y patrones nocivos y que eso es donde hay un desequilibrio, va a haber un desequilibrio porque ya no corresponde ni a lo que pasó en allá y entonces hace mucho tiempo y se sigue repitiendo. Les voy a contar una historia rápidamente. Esta es una historia que me contaron, yo no la viví. Pero bueno, pero es una historia real. Una persona, había una familia que tenían un guiso muy tradicional de esa familia en una región del interior del país de México. Entonces, pero pues la receta estaba como medio perdida
y alguien se dedicó a buscar la receta y le pregunta a su mamá, oye mamá, ¿tú hacías tal guisado, te acuerdas? Ay, hija, pues no, yo no lo llegué a hacer, pero sí vi cómo mi mamá lo hacía. Afortunadamente la mamá vivía, la abuela, y entonces lo que sí me acuerdo es que se necesitan 3 cazuelas. 3 cazuelas, tenemos que comprar, dijo, 3 cazuelas, sí, así se hace, vamos con mi mamá. Y le dice la mamá, sí, efectivamente son 3 cazuelas en las que hay que hacer el guiso. En una se fríe la cebolla, en otro el tomate, y en otro se sazona la carne, y después se le echa un poquito de cada cosa y se revuelve. Y entonces dice, sí, así es. Bueno, pues iré a comprar mis 3 cazuelas. Pero invitan fíjense, era una familia bien longeva, a la bisabuela. Y entonces llega y le dicen, ay, abuela, le decían abuela, vamos a hacer el guiso tal que tú hacías. Ay, qué bueno, mijita. Oye, abuelita, pues nada más ya traje las 3 cazuelas. ¿3 cazuelas? Sí, pues mi abuelita me dijo, y mi mamá, que es en 3 cazuelas, que tú así lo hacías. Ay, bueno, porque yo no tenía una cazuela grande, por eso lo hacía en 3 cazuelas, pero se puede hacer igual en una, ¿no? Y entonces, pues, a veces estas cosas vamos repitiendo sin sentido ciertas conductas, sobre todo cuando los sistemas son muy rígidos, muy cerrados. Exacto, con límites muy difusos, ¿no? Este asunto de lealtad, de querer pertenecer, no entendí muy bien este comentario. Dice, es que me saltó muchos. No entendí bien cómo se pagaba la deuda de manera sana. Si es que lo pudiera explicar de nuevo. Sí, o sea, si a ti te cuidaron, te proveyeron, te dieron bien, pues te mantuvieron bien, por así decirlo, que crecieras y todo. ¿Tú cómo le haces eso a tus papás? O sea, no se lo puedes pagar a quien te lo dio. Lo tienes que pagar a otros más, tus sobrinos, tus hijos, en la siguiente generación. ¿Sí queda claro? Sería una sana manera de pagar. Muchas gracias. Ok. Ahora, dice aquí, entonces, el mito, hablan del mito, lo que pasa es que le doy y se salta mucho. Dice, el mito no siempre es falso o una exageración como ser el héroe o el perfecto. Bueno, la perfección sabemos que no existe, pero a los ojos de los demás es lo perfecto para mí. O sea, el mito no siempre es falso, pero lo que sí, el mito está muy idealizado, y esto fácilmente trae desilusión. Somos los fuertes, por ejemplo, yo recuerdo que una paciente me decía, es que yo tengo somos la familia feliz, mira, mis hermanos sin problemas, mis papás sin problemas, yo sin problemas, todos sin problemas, ¿no? Somos la familia feliz. Y un día la familia feliz, el papá se fue de la casa, así de la noche a la mañana, uno de los hijos es adicto, o sea, todo se empezó a descabrir, dice, es que, ¿qué pasó con la familia feliz? Que pues que ya no podía ver todas las fibras que se iban tejiendo. En la teoría sistémica dice que si un elemento del sistema se mueve, todos los demás se mueven. Todo el sistema cambia. No importa que sea el de la esquina, el de abajo, el de arriba. Todo el sistema cambia. Entonces hubo un movimiento ahí y vino a desequilibrar y vino a sacar todo esto. A veces el mito no está fundado, es cierto. Esta familia que les digo, súper productiva, todos están en primera línea, casi son como el rey Midas. Todo lo que tocan lo hacen crecer. Entonces, pues sí es cierto, sí es verdad, aunque no es verdad que ellos sean los elegidos de Dios, sino que son muy trabajadores y son gente muy reflexiva. Después, dice, a mi familia no me quieren y no me aceptan porque no soy nada de lo que ellos piensen que yo quiero ser, ¿no? Miren, estas cuestiones, bueno, se trabajan en terapia, pero los pacientes a veces nos llegan así, diciendo, es que a mí no me aceptan porque no. Pero, por ejemplo, Ray, en su familia, ¿qué pasaba?
Él decidió que no lo iban a aceptar. Y algunos, no es que tú, ¿por qué hiciste esto? ¿Y por qué hiciste el otro? ¿Por qué hiciste aquello? Sí, pero nosotros tenemos que ver cómo nos va. ¿Estoy destruyendo? ¿Estoy haciendo algo inadecuado? Totalmente, ¿le perjudica a los otros? ¿De qué manera? Y ahorita vamos a ver, cuando sigamos con los ejemplos de Ray, de Mari y de Ela, van a ver cómo se va a reflejar un poquito de esto. Y dice, ¿a qué se debe que ciertas personas no sigan estos patrones, lealtades, y otras sí lo sigan? Y si ambas llevan dentro este asunto de la lealtad y querer pertenecer. Todos llevamos el deseo de pertenecer, pero no todos. También traemos lo personal, cosas personales. Hay quien es más fácil que acepte recibir cosas y hay quien no. Y hay quien interpreta la realidad de una manera y para él así es la realidad, aunque haya pasado otra cosa. Ustedes hagan la prueba. Pregúntenle a sus hermanos, oye, ¿cómo es mi mamá? ¿Cómo era mi mamá? ¿Te acuerdas? Van a tener mamás diferentes, porque también traemos adentro algo que nos permite hacer una interpretación, o somos más lábiles, más sensibles, o estamos midiendo si es justo o injusto todo el tiempo, o pensamos que ya no vamos a tener, o un montón de cosas, ¿no? Que en terapia van saliendo. Exacto, hay mandatos transgeneracionales. Claro que sí, cuenta con evidencia científica, claro que sí. Como les dije, está abrevando de la teoría psicodinámica, del modelo sistémico y del modelo contextual también. Entonces, claro que sí, no es una ocurrencia. Claro que sí tiene evidencia científica. ¿Qué más? ¿Qué otras preguntas? ¿Qué se opina de un caso de divorcio? Que se les pregunte a los hijos con quién quieren vivir. Miren, estas son preguntas, tendríamos que extendernos mucho, pero además la pregunta de decirle a los hijos, ¿con quién quieres vivir? No siempre va a depender de los hijos, con quién quieren vivir. Y a veces hasta sin que les pregunten, deciden con quién irse a vivir, ¿no? Entonces son preguntas ociosas, digo yo, son preguntas tramposas, porque finalmente ellos en ese momento pues no saben, no tienen la responsabilidad de la dinámica familiar. Pero bueno, no quisiera extenderme porque todavía nos falta un poquito. Como en las películas de Disney, los Madrigal tienen dones mágicos. Encanto, Rivera, todos eran zapateros, claro, en Coco, ¿no? Hola, soy Gedi Herrera, entré desde la computadora de mi hijo, perfecto. Quedará grabada la clase, sí. Y es un caos y desequilibrio en la familia nuclear, lo que es, dice, ¿de qué otras formas se autorregulan los sistemas, además de la culpa y el compromiso? Desde este modelo nos hablan de los compromisos, de la lealtad, de los compromisos de lealtad, pero también desde la culpa, ¿no? Hay otros modelos que nos explican que la familia se regula, el sistema se regula por otras situaciones. Es un caos y desequilibrio en la familia nuclear que la deslealtad en cualquier sistema va a ser un caos y va a causar desequilibrio. Podríamos decir entonces que una manera de trabajar una lealtad invisible, es que me salté, perdónenme, de una lealtad invisible, uy, me tapa un letrerito que tengo aquí. A ver, ya. Dice, ¿qué pasa cuando los miembros, déjenme buscar esta. Ok, dice, esto se relaciona con las constelaciones familiares. Justo Gerd Bellinger retoma mucho de lealtades invisibles, de este concepto, para hacer lo que hace. Yo desconozco mucho de la teoría de constelaciones familiares, ¿no? Pero sé que abreva de esta. Bueno, ¿cuál podría ser las estrategias para abordar estos casos? Dentro de este tipo de terapias, lograr nuevamente que se equilibre el sistema, que haya un equilibrio entre los méritos, y aquí es
hay méritos que no se reconocen, y culpas que se inventan, pero todo esto es todo un trabajo que se hace dentro de la terapia. Podríamos decir que una manera de trabajar la lealtad invisible, la deuda, se puede a través de la descodificación biomagnética. Lo ignoro, no conozco la descodificación, perdón. La deuda es tóxica o puede ser algo positivo también. Puede ser algo positivo, como les dije. Ahorita vamos a continuar. Algunas de las cosas que hablaron me hacían pensar los conceptos de familias cerradas, aglutinadas con límites difusos. Ya ahí se usa mucho lo de la lealtad. Si estas reglas dentro del sistema familiar que determinan esto. Sí, claro. Acuérdense, la terapia familiar, la terapia sistémica surgió casi de un tronco. Y entonces lo van a ver, si entran al curso lo van a ver cómo se van combinando, solamente que es el caleidoscopio, cómo giren, desde ahí, desde donde van a partir. Bueno, es bueno consultarle a los niños y esto está garantizado en la convicción de ser oídos. Sí, pero consultar a los niños es una cosa y darles poder de decisión de lo que no tienen que decidir es como saltarse esta jerarquía, que los hijos decidan lo que los padres deben decidir. Ahí ya hay un desequilibrio. Bueno, vamos a continuar. Hay muchas preguntas que a mí me encantaría contestarlas, pero pues todavía tenemos un poquito de material que les quiero dar. Entonces les decía que las lealtades los mandatos familiares pueden ejercer coerción en la familia y entonces sobre el sujeto de la misma manera que la coacción externa dentro del grupo, ¿no? La jerarquía de expectativas del grupo va a connotar un código no escrito de regulación y sanciones sociales que dictan los caminos a seguir. Todos los sistemas deben tener una jerarquía, o deben tener, perdón, reglas. Entonces vamos a ver que todas las personas van a contabilizar su percepción de los balances del toma y daca pasado, del presente y futuro, de lo que se le ha invertido al sistema. Entonces, el concepto de lealtad es fundamental para comprender la ética, o sea, la estructuración de la relación más profunda de las familias. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que hemos dado, qué es lo que hemos recibido y vamos a ver viendo las cuentas invisibles y cuáles son las obligaciones, ¿no? Las técnicas de relación que se usan en los vínculos de lealtad se van a orientar más hacia el logro de las metas que hacia los medios. O sea, ¿qué quiere decir? Tenemos un objetivo, ser una familia así, que nos vaya bien a todos, progresar, etcétera, etcétera. O sea, nos vamos a relacionar de tal manera que se cumplan estas metas. Más que enfocarse de cómo se van a relacionar, es que cómo vamos a conseguir esto. El por qué y el para qué es más importante que el cómo. Entonces, el miembro leal va a luchar por alinear sus intereses con el del grupo. No solo va a participar en el logro de estos fines de su grupo y compartir su punto de vista, sino también se va a adherir al código ético de conducta, o al menos lo va a considerar con mucho cuidado. Los criterios de relación, de lealtad, se deben elaborar a partir de las conductas de los miembros, del pensamiento consciente y también de las actitudes inconscientes. Por ejemplo, la familia ayuda a familia, dice, ¿no? Siempre haga lo que haga. Juan es adicto a las drogas, los primos, los tíos, los hermanos, los padres constantemente van a saldar sus deudas y dan la cara por él. Este es un mito. Y no es un mito bueno, porque no le están ayudando en realidad. Le están dejando que él sea el que exprese el conflicto de la familia y entonces están manteniéndose juntos a través de hacer un sacrificio. Este hombre, ¿no? Es una lealtad rígida, una lealtad que va no va a ayudar al crecimiento. Ahora, ¿se puede considerar
la justicia como una trama de fibras invisibles extendidas a lo largo y a lo ancho de todas las relaciones familiares. Veo que tienen dos manos levantadas. En un momentito les doy la palabra. Entonces, la justicia como una trama de fibras invisibles que van a estar extendidas, les decía, a todo lo a largo y a lo ancho de la historia de la familia y que van a mantener el equilibrio social del sistema a través de la proximidad y de la distancia, como tener una distancia óptima. Tal vez nada vaya a determinar en medida tan significativa la relación entre padre e hijo como el grado de ecuanimidad, la gratitud filial esperada, este balance de justicias e injusticias vivenciadas que va a ser el responsable de generar compromisos y lealtades, conscientes e inconscientes, que los miembros van a establecer en el sistema. Te doy, por ejemplo, te doy todo y tu única obligación es estudiar y tener buenas notas. Es lo justo, le dicen, ¿no? Por ejemplo. Bueno, aunque desde el punto de vista motivacional debemos considerar otros factores en relación con la lealtad, vínculos de sangre, el amor, la ambivalencia, todo esto, la estructura misma, la reciprocidad en la familia, en el sistema, está en el centro de la lealtad. No todo es dar, dar o recibir, recibir. Tiene que haber reciprocidad. Las motivaciones más profundas, de mayor alcance, van a encontrar su propio equilibrio familiar en el sistema, aun cuando los criterios sean menos visibles a través de esta reciprocidad. Por ejemplo, la resolución de problemas, manifiestos, desplazamientos, roles sintomáticos, en fin. Los ataques de pánico, por ejemplo, de María, ¿no? Es importante señalar entonces que la lealtad puede estar al servicio del crecimiento. Es decir, la internalización de estas expectativas y los mandamientos en el individuo leal le van a dar fuerza psicológica que pueden ser una fortaleza porque lo impulsan al crecimiento, al progreso, a la realización. Pero también, ¿no? Por ejemplo, el cuidar el patrimonio familiar sin menoscabar la propia realización. Lo peor de caerse es no levantarse, dice. Aunque también pueden ser fuente de sufrimiento, estas lealtades, de enajenación. Estos hechos van a afectar negativamente al individuo, reduciendo y dificultando su apertura al cambio, a la libertad, a la independencia, con el objetivo de salvaguardar su pertenencia al sistema. En el caso de Ela, esto teníamos. Si ella lo que quería, o sea, no quería terminar esa carrera universitaria, pero quería ser reconocida por su padre, entonces no se salía y no se salía. Traía problemas con su mamá, una relación muy conflictiva, la mamá era maestra, y bueno, pues tampoco ella hacía esto, tú estaba parada, no hacía nada, ni conseguía trabajo, ni nada. Para abreviarles rápido la cuestión de Ela, estuvimos trabajando esta situación de las lealtades y fuimos acomodando y equilibrando su sistema para al final, bueno, ella abandonó la carrera de literatura, pero a cambio de eso, ella sabía inglés y entonces se tituló de maestra de educación preescolar y actualmente trabaja como coordinadora en un colegio muy prestigioso aquí en México, coordinadora de inglés. Y se casó y tiene una hija. Vivía con su mamá, al principio ella es pintora también, y al principio lo que pintaba eran las muertas de Juárez. Todo su obra era eso, decía que era una obra social, sí, pero ella actualmente también se dedica a ilustrar libros infantiles. Entonces, bueno, pues hubo varios cambios. Entonces, por ejemplo, en el caso de María, de no continuar la beca en Francia, ella vivió con una situación de mucha violencia intrafamiliar y cuando los papás peleaban y enfrente de los hijos, ella tenía asma, le daban ataques de asma, entonces los papás corrían los dos al hospital, se unían para cuidarla y en ese momento todo se calmaba y ella se componía. Y María se componía.
Entonces, cuando se va a Francia, piensa que se va a desintegrar la familia y los ataques, y viene de regreso. Empezamos a trabajar actualmente. María terminó ya un posgrado en España, ya regresó a México y bueno, vive ya aparte, ¿no? Y sus papás nunca se separaron, ¿eh? Entonces, los contratos emocionales que se establecen entre los miembros de la familia resultan ser un cóctel de altas condicionantes de expectativas que muchas veces resultan un obstáculo para la realización de la persona y su planteamiento vital. Otras veces no, otras veces les van a ayudar a crecer, ¿no? Les van a ayudar a crecer. Aquí están las 3 historias. Y entonces, enfocadas desde esta perspectiva, las lealtades invisibles, las relaciones familiares van a atender, nosotros vamos a atender a ver, a asumir un significado más coherente y importante a lo largo de la terapia, y los sentimientos de culpa de los individuos se van a vislumbrar de otra manera, se van a poder trabajar de otra manera. Las pautas de conducta visible van a tener otro nivel en el sistema, y es decir, a la postre, el especialista enfocado desde la perspectiva de las lealtades invisibles entiende la esencia de la dinámica de la lealtad. Y es que los individuos, con el fin de honrar las cadenas multigeneracionales de obligación y endeudamiento, asumen la deuda a una costa de sí mismos a veces, para no perder la pertenencia. Entonces, muchos de los conflictos psicológicos que llegan a nuestros consultorios se van a deber a enredos relacionales a través de los cuales las personas tratamos constantemente de volver atrás para reajustar las descompensaciones de estas deudas de nuestra historia personal o familiar. El tratamiento terapéutico bajo este enfoque de lealtades invisibles puede ayudar a dar sentido y solución a algunos casos en que las personas tienden a asumir deudas y culpas o secretos que los marcaron en el pasado debido a su historia familiar, y ahora tienen un eco significativo en la vida actual. Y bueno, un sistema de relaciones sano que promueve el crecimiento y que genera confianza reside en poner reglas accesibles y claras sobre las obligaciones y sobre la autonomía que está permitida. Bueno, pues muchísimas gracias. Déjenme dejar de compartir. Nada más, listo. Yo con esto concluyo. Por aquí Valentina y Marcela. Valentina, dime. Ya. Buenas noches. Hola, buenas noches. Es una consulta más que nada. ¿Qué tipo de trabajo se puede hacer con un paciente que donde sus lealtades están con su familia y su familia es la que le está causando el dolor? Por ejemplo, pienso en personas que van en la comida, acá en Chile por lo menos los domingos, generalmente uno se junta con la familia a comer y en la comida están los tíos y esta cosa de estar criticando a los sobrinos más que nada. Y es porque son la familia, se le aguanta y se aguanta la crítica, se le aguanta a veces cosas que son dolorosas para uno mismo escucharlo. Y los papás obligan prácticamente a escuchar callado y aceptar las críticas y aceptar cosas que en realidad son personales muchas veces, preguntar por la pareja, preguntar que cómo le va en la escuela, y son cosas que uno no quiere compartir a veces y se le está presionando. ¿Cómo se trabaja en ese sentido de poder desligarse un poquito? Porque ya no es solo un tema personal, es familiar. Claro, es un problema familiar que difícilmente entre ellos lo van a poder hacer porque hay que abrir muchas cosas. Eso tiene que ser a través de un proceso terapéutico que aunque no vaya toda la familia, para ir entendiendo dónde puede estar la lealtad. La lealtad a veces está puesta donde no es. Entonces, a través de un proceso terapéutico se puede aclarar, acomodar y equilibrar. Y entonces sí, poder aclarar esto y decir, pues sí, la lealtad está contigo, pero hay cosas que no me gustan y hay cosas que no quiero que toques. Y esto no quiere decir que ya no te quiero y que no soy del grupo, ¿no?
son cuestiones que se tienen que ir equilibrando, y les decía, a través de un proceso terapéutico que no necesita ir toda la familia finalmente, porque es parte de un sistema. Con uno que vaya y cambie, todo lo demás va a cambiar. Muchas gracias. Pues nada, Marcela Cuevas. Creo que ya no anda por ahí. Bueno, pues yo de mi parte es todo. Les agradezco muchísimo. Sé que dejo muchas preguntas sin responder, pero bueno, pues aquí estamos. Bueno, muchas gracias, Aurora, por toda esta presentación, que realmente fue muy interesante. Gracias a todos por la participación. Así que ahora les voy a poner en el chat el link de la certificación y voy a compartir la pantalla para poder hacer el sorteo, ¿ya? Así que espérenme un poquitito. Les comparto de inmediato el link. Y aquí va. Y está. Ese es el link, si alguien lo puede copiar, ir pegándolo, porque con todos los mensajes que ustedes ponen y agradecimiento y todo se va perdiendo. Así que para que todos lo puedan tener, por favor, para que ahí lo vayan compartiendo, si me ayudan con eso. Y voy a compartir ahora mi pantalla para que hagamos el sorteo. Ya, les pido, chicos, que aquí está, díganme si se ve, por favor. Sí, el código QR. Sí, se ve. Sí, se ve. Ya, entonces yo ahora voy a hacer el sorteo y como somos bastantes, les pido que si pueden ir buscando en el chat si está la persona para que esto sea un poquito más dinámico, ¿ya? Así que ahí vamos. Belén Catalán, si es que está por ahí. ¿Estará? Si puedes abrir tu micrófono, Belén. Puede ver si está en el chat. Chicos. ¿Al agua? ¿O está por ahí Belén? Al agua. Ya. Al agua. Vamos por otro. Al agua. Ya, a ver. Carla Subicueta. ¿Estará por ahí, Carla? Al agua. Al Al agua. agua. Al agua. ¿Qué dice? ¿Qué dijo? Paulina Urso. Sería la siguiente. Al agua. ¿Estará por ahí, Paulina? Al agua. ¿Al agua también? Al agua. Aixa Hernández. ¿Está por- ¿No? Al agua dicen. Ya. Creo que la ley. Hablé en el chat. Salió la chica diciendo que estaba. Al agua. Tiene que usar el micrófono, si no, no sirve. ¿Quién era la que estaba? Yo estoy acá, soy Aixa. Ah, muchas felicidades, Aixa. Sí, eres la ganadora del cupo para el diplomado que va a hacer Aurora en los próximos días. Así que muchas felicidades. Ay, Chicos, qué muchas bueno, a gracias. todos los que participaron, les agradezco mucho por haber participado. Y Aixa, mañana te van a contactar para que puedas hacer válida tu cupo para el diplomado, ¿ya? Así que, Disculpa. eso sería todo, chicos. ¿Ah? Una consulta. ¿Dónde se puede entrar a ver la presentación que se hizo hoy día? Voy a dejar la página web de ADIPA en el chat. De todas maneras, es adipa.cl/seminarios. Y ahí están todos los seminarios que se realizan gratuitamente dentro de ADIPA. Ya no solo este, sino que todos los anteriores, y van a seguir estando los que siguen. ¿Ya? Así que Gracias. eso sería todo. Si alguien Chao, tiene que estés alguna otra bien. duda. Muchas gracias. Cierre. Chao. Ya. Buenas noches a todos. Yo tengo Otra una vez muchas duda. gracias, Aurora, y esperamos verlos en los Chao, chao. siguientes Chao, seminarios chao. gratuitos. ¿Cómo Buenas consigo- noches a todos. cómo Gracias. consigo QR? Chao. Gracias, buenas noches.